Tres puntitos. Sí, muchas gracias, Doc. Ahora sí. Bueno, sí, es que estaba entrando desde mi computador y no. Claro. Gracias, doctor. Bueno, entonces, queridos doctores, doctoras, para la charla de hoy, le comentaba yo hace unos minutos que la doctora Paola me envió como una opción para la charla de hoy, eh, continuar con el trabajo que ustedes tienen respecto del video que vimos la semana pasada, hace 2 semanas, sobre la participación en una audiencia de un experto en psicología y cómo a ustedes van a tener que hacer un trabajo sobre valorar los fundamentos propios de la psicología y los aportes hechos en la especialidad, ¿no? Para el abordaje y la solución holística de esto, de las partes involucradas. Pero yo pensaba, inicialmente yo le dije a la doctora, bueno, yo creo que ese tema sí no lo podemos desarrollar, pero lo que sí podemos hacer es eh, darle un enfoque y mirar ese enfoque, cómo participa la psicología, la psiquiatría y en general todas las ciencias en el proceso penal y cuál es el valor que se le da a esa participación, ¿no? En un contexto de nuestro modelo de justicia adversarial, ¿no? Porque, pues, le decía yo hace unos minutos que siempre he encontrado una gran barrera para la comprensión del aporte de la ciencia en el derecho, una barrera en el cual el abogado, el profesional de derecho, no entiende los fundamentos de la ciencia y el profesional en ciencias, cualquiera que sea, no entiende los fundamentos del derecho y entonces así se crea esa barrera en el cual pues el perito no aporta su conocimiento con la profundidad y la seguridad que debe hacer y el abogado, ya sea acusador, defensor, juez, lo que sea, el abogado no entiende los fundamentos de la ciencia y por ende no los puede valorar, ¿no? Les decía que en este tema soy muy hincha de la escuela de Michele Tarufo, un abogado, filósofo, doctor en derecho italiano que murió ahora con el COVID, pero dejó una escuela que me interesa mucho. En la escuela él era profesor de la Universidad de Girona y vino aquí a Colombia como en 3 oportunidades, Michele Tarufo, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Libre, a la Universidad de los Andes. Eh, y hoy esa escuela está representada por un español, Jordi Ferrer, y por una doctora en Derecho. Jordi Ferrer también es doctor, profesor de Girona y de la Universidad de Granada. Y su colega Carmen Vázquez, que es una mujer muy joven, eh, abogada, doctor en Derecho de México, ¿no? Y esa escuela me ha llamado mucho la atención porque plantea el problema jurídico y científico del valor probatorio y la verdadera interpretación que hoy se le hace, que es discutible en todo el mundo. Esto no ocurre solamente en Colombia, esto se discute en todo el mundo, el valor probatorio que tiene la ciencia cuando el derecho requiere de ese conocimiento. Y como en el video nos enfrentamos es a un testimonio y después a un cuestionamiento que hace la ciencia o a un planteamiento inicial que hace la ciencia sobre ese testimonio y después un cuestionamiento. Entonces dije yo, probablemente el tema a abordar sería ese. Como segunda opción, les propondría, si quieren, analizamos todos los aspectos criminológicos que desde el punto de vista de las ciencias forenses, especialmente de la medicina, tienen que ver con dos conductas que hoy por hoy son graves en Colombia. Es el feminicidio, la violencia a la mujer, la violencia de género y la violencia a los niños, el maltrato infantil. Eso debido a que
cuando el instituto cumplió 100 años, yo estaba ahí como director, quise hacer un análisis de 100 años de historia de la violencia en la mujer y 100 años de historia en la violencia del niño. Recuerden ustedes que el tema de feminicidio no se habla sino a partir del año 2015, hace muy poco, 11 años, con ocasión del homicidio de Rosalvira Celi. Si quieren, entonces discutimos eso, los dejo a su consideración, ustedes me dirán. Entonces, doctor Alejandro, dígame. ¿Cómo está, profesor, compañeros? Aparte de lo que usted está diciendo, quería hacerle una pregunta. Sí, Y señor. bueno, recuerde que yo le había dicho que yo no soy abogado, por lo tanto yo no vi medicina legal en la Señor. carrera. Pero quisiera saber su punto de vista. O sea, le tengo como dos preguntas y la segunda pues dependerá de la respuesta de la primera. Em, ¿Qué relación hay entre la medicina legal y la criminalística? Uy, muy estrecha, muy estrecha. Es una relación de la cual hay documentos desde Babilonia, desde siglo XX antes de Cristo. Imagínense que en esa época los documentos que se conocen hoy abordaban el tema del aborto. Es que ese es antiquísimo. Y como en Babilonia, en el aborto, se apoyaban de las parteras que les explicaran cómo podía suceder el aborto, pero además se apoyaban también de las huellas que dejaba una madre que abortaba en su casa, en el campo, en el terreno. Era interesante o es interesante leer eso. Desde ahí, pues recuerden ustedes que tanto, por ejemplo, Pitágoras, que uno lo conoce como el padre de las matemáticas, se involucró mucho, mucho en el comportamiento de la gente, porque gracias al desarrollo de la geometría y de la aritmética, de la matemática, fue necesario para los griegos, o fue necesario, no, pudieron trasladar unas ciudades, y Pitágoras enseñaba cómo, por ejemplo, medir los sitios, cómo investigar dónde era el acueducto más fiable, dónde eran que las personas se sentían más cómodas en su contexto social, ¿no? De tal manera que que le digo yo, la paridad de criterios de una y otra rama, la criminalística y la medicina siempre han ido de la mano, ¿no? Yo no diría que eso se separa. Ya se viene a separar es con el Renacimiento, con el desarrollo de muchas de las técnicas médicas que se dan a partir del Renacimiento, como entre otras la cirugía, ¿no? Pero ya es diferente. Pero ay, su pregunta es maravillosa porque da para hablar de cosas viejas. Bueno, profesor, lo que pasa es lo siguiente. Si relacionamos entonces con que la medicina legal es, digamos, busca, vamos a llamarlo de esa manera, material probatorio, como usted estaba diciendo hace un ratito. O sea, la criminalística busca es saber quién cometió el delito. Entonces, tiene No, todas estas las dos igual, técnicas. material probatorio, las dos. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos el primer punto. Acá en Colombia, ¿cómo, digamos, ha tomado la criminología como tal? Todas estas aspectos de material probatorio a la hora, no sé, de un juicio. ¿A qué me refiero? Déjeme tratar de explicar. Por ejemplo, yo he pensado, bueno, yo como criminólogo, ¿para qué me sirve la criminalística? Y pienso, bien, de repente el doctor me dice, pues no, aquí hubo una matazón en un sitio, en un barrio, y resulta que vemos que se encuentran 10 disparos, 15 disparos a una persona. Ya eso me sirve a mí para justamente pensar, oye, esto no fue un accidente, esto fue algo premeditado, un sicariato, algo Claro. así, ¿no? Pero digamos, a mí me serviría entonces es como para ver, digamos, ¿cómo es que se llama? Sí, ese aspecto del delito como tal. Oye, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué llevó a una persona que cometió ese hecho a hacerlo?
Pero entonces, a nivel ya de los aspectos macro, como sucede acá, por ejemplo, este caso que dicen que mataron como a 50 personas, bueno, lo escuché en las noticias esta mañana, en esos niveles que son así macro, donde digamos yo no me he metido desde el punto de vista de la criminología, sino que ha sido más bien individualizado, la medicina legal, ¿qué dice allí? Digamos, es lo mismo, pero aplicado, no sé, a 50 personas, es decir, quizás ver, digamos, el material probatorio y no sé qué es lo que hace. O sea, ¿cómo usted ha visto, de acuerdo a su experiencia, que la parte penal y la parte criminológica, si es que en algún momento ha entrado la criminología como tal, porque no sé si se puede decir que es una ciencia nueva acá, No, ¿cómo se ha beneficiado, digamos, todas estas partes? Política criminal, criminología de los hallazgos de ustedes o en estos casos que son así, no de una sola persona, sino de varias. claro. Vea, todo, todo, la criminología, la criminalística, las ciencias forenses en general, todos tienen un punto de partida común, incluso con el derecho. ¿El punto de partida cuál es? La conducta humana. ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho? La conducta humana. ¿Les interesa que hablemos sobre este tema entonces para que puedan evaluar lo que vieron ustedes en el video? Miramos la conducta humana, porque ese es el Sí, tema, profe, doctor. porfa. ¿Cómo? Perdóname. Sí, doc, sí, señor. Sí, profe, Señores. Hagámosle eso, porque es que la pregunta del doctor es maravillosa, buenísima, porque nos lleva entonces a pensar, bueno, como él lo plantea, bueno, dígame por favor cuál es la relación entre una disciplina y otra, porque a lo mejor las estoy percibiendo como distanciadas, como que esta no tiene nada que ver con la otra o contradice a la otra o esto. Entonces, precisamente yo estaba pensando en eso y voy a compartirles esta presentación y por favor recuerden, interrúmpanme cuando ustedes quieran entonces, ay, perdónenme, hice mal, ahora sí. Interrúmpanme entonces cuando quieran hacer alguna pregunta. ¿Listo? Bien. Y es esto, vea, comencemos. La pregunta del doctor nos va a plantear es, bueno, ¿y qué relación tiene la una con la otra? Y la una con la otra tiene una relación muy profunda y es buscar la verdad. La criminología busca una verdad que se complementa con o que requiere la criminalística, la medicina legal y el derecho penal. Todos buscan una verdad. Pero partamos de este hecho. Aquí hay varias verdades. Es que esto viene a plantearse desde un tema hasta filosófico. Aquí tenemos una verdad histórica, que es el hecho que ocurrió. No, Dime. sí, no, yo le iba a decir eso que de pronto digamos, el elemento en común que podría tener criminalística, medicina legal o forense y criminología realmente es el crimen, o sea, el delito. Como tal, digamos que eso es como el elemento en común de las tres y cada uno lo abarca pues ya desde su objeto de estudio, ¿sí? Digamos que en la medicina legal, pues digamos que se centra más en el cuerpo humano, o sea, en la persona como No, tal. todos se centran igual. Vas a ver, mire, es que el objeto de estudio no es el crimen, porque no es un derecho. El derecho de hoy no es un derecho positivista. ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho? ¿El crimen o la conducta humana? Díganme. En el derecho, ¿no? En el derecho, ¿cuál es el objeto de Sí, estudio del derecho? En sí, claro, cualquiera de sus ramas. la La conducta, conducta. porque pudiendo existir el delito, Claro, puede que no llegue a haber claro, responsabilidad a por pesar de eso, que exista el delito. por eso, es la conducta humana. ¿Y qué es lo que persigue el derecho? Conocer la conducta humana, llegar a la verdad. Pero entonces esa conducta humana va a tener tres aspectos, tres verdades. Una histórica, verdad histórica, llamémosla histórica o verdad real. Una verdad procesal, que es la que está dentro de la investigación, dentro del proceso, y una verdad científica.
Esto ha sido de toda la historia de la humanidad en la mayoría de los casos. Pues en la mayoría de los regímenes judiciales que hemos vivido en el mundo. Y por eso el título de ahorita, bueno, veamos a ver cómo participa la verdad científica y el proceso penal. Y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, comencemos, ¿qué es la verdad? Y comencemos con la verdad procesal. La verdad procesal está descrita y nos dice acá, mire, tiene varios conceptos. En el proceso penal, la verdad no es algo que se tiene, es algo que se construye bajo condiciones de incertidumbre. El proceso construye los hechos a partir de los elementos limitados. No se nos olvide que el objeto de estudio es la conducta humana, pero la conducta humana se basa en actos humanos. Los actos humanos son los que van a configurar la conducta humana. Por ejemplo, si fuéramos a estudiar la conducta humana, de estudiar esta maestría, uno de los actos humanos es asistir a estas charlas. Otro puede ser leer un libro o escuchar una noticia y hacer un análisis de la noticia. Bueno, muchos. Pero entonces la conducta humana se configura a partir de actos humanos. Ahora, los actos humanos tienen un contexto de tiempo, lugar, sociedad, emociones, bueno, una serie de elementos que contiene el acto humano. Pero vean esto, el acto humano produce o genera, cualquier acto humano genera una reacción causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Todos nuestros actos humanos corresponden a una causa, pero también generan un efecto. También. El hecho de estar estudiando esta maestría, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el origen, la causa de que yo estudie esta maestría? Y entonces van a plantear varias necesidades, etcétera, varias inquietudes, y esas son las causas. Y los efectos esperamos que sean otros. Lo que quiero decirles es que la conducta humana, cuando se tiene que analizar por parte del derecho, ya no está, es un pasado. La conducta humana se reflejó en actos humanos, pero cada acto humano que haya conformado esa conducta humana ha generado una reacción tipo dominó, se llama así, una reacción causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Pero si vamos a estudiar la conducta humana hoy, por ejemplo, una masacre de la que hablaba el doctor que escuchó esta mañana, pues ya no vemos la conducta, ya lo que estamos viendo son los efectos de eso. Y por eso es que el derecho intenta reconstruir esa verdad histórica, en ese caso, a partir de unos elementos. Por eso dice, en el proceso penal, la verdad no es algo que se tiene, la verdad es algo que ya pasó, el hecho ya pasó, siempre será en pasado. Y entonces la conducta ya pasó, ahora hay que investigar. Por eso dice, es algo que se construye bajo condiciones de incertidumbre. ¿Cómo pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Qué la motivó? ¿Qué? ¿Sí? Entonces, el proceso intenta reconstruir los hechos a partir de qué? De elementos. Elementos. Y ahí entraríamos después a discutir qué el significado de elemento, que ese es otro debate que es interesante mirarlo con los abogados. ¿Qué es elemento material probatorio? De pronto, porque es elemento. Pero a partir de los elementos, que de sus raíces latinas significa pertenecer a o hacer parte de, eso es lo que significa elemento. Es decir, a partir de esos
resultados del acto humano que pertenecen a la conducta, es que intentamos reconstruir la verdad. Por eso también se dice, mire, la verdad es una correspondencia, la verdad debe corresponder a los hechos. Se plantea así, dice, la verdad como correspondencia. Una proposición es verdadera si corresponde a los hechos. O se menciona también la verdad procesal como una coherencia. Debe haber una coherencia de los elementos que se encuentren para reconstruir la verdad. En la medida que yo en la criminalística o en no encuentre elementos con coherencia, sino que sean elementos que no se relacionan entre sí, pues créanme que no estoy construyendo la verdad, siempre va a subsistir la duda. Entonces, por eso dice, coherencia que con las pruebas, bueno, el término prueba habría que analizarlo, con todos los elementos que hacen puerta. Y por último, miren, la verdad en el derecho es una justificación. La verdad se requiere para llegar a una sentencia. Es decir, se requiere esa verdad para justificar el proceso, para llegar a una sentencia. He ahí que no solo en el derecho colombiano, sino en muchos de los derechos, el juez tiene que tener como criterios unos estándares de verdad. Colombia tiene unos criterios que podríamos discutirlo en otro momento porque es tema de discusión, como por ejemplo la duda razonable, que a mi juicio la duda razonable no es nada, pero bueno, la duda razonable es un estado de ánimo, pero el derecho exige que esa verdad sirva como justificación y por eso ha fijado unos estándares. Ahora bien, miren esto, si ese es la verdad procesal, todavía no entro a mirar la verdad científica, si esa es la verdad procesal, a mí me gusta siempre, cuando recuerdo esto, hablar de lo que le pasó a Galileo Galilei. A finales del siglo VI, Galileo Galilei propone una teoría que va en contravía con las teorías de Ptolomeo hasta ese momento. Las teorías de Ptolomeo afirmaban que el centro del universo era la Tierra y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Pero Galileo propone algo diferente. Propone una verdad científica y se va a enfrentar esa verdad científica a una verdad procesal. Es decir, Galileo dice, no hombre, el centro del universo no es la Tierra, es el Sol. Y los planetas como la Tierra giran es alrededor del Sol. Y en este momento, pues, la Inquisición romana lo va a juzgar, le va a imputar un delito que se llama blasfemia, o se llamaba blasfemia, porque iba en contravía con unos parámetros religiosos. Y entonces la Inquisición romana lo lleva a juicio. Y la Inquisición romana va a tener que producir una verdad procesal, o sea, crear una verdad procesal. Y vamos a empezar a mirar unas diferencias entre la verdad procesal y la verdad científica. La verdad científica, todos sabemos que es una verdad reproducible, verificable, es refutable, está basado en métodos validados, estandarizados. Y la verdad científica nunca es absoluta, siempre es una verdad relativa, porque con la verdad, con la ciencia nació el error. Ahora se los comento. Mientras que la verdad procesal está limitada por reglas de admisibilidad, de contradicción, de preclusión. Y depende de lo que yo quiera probar. Y depende también de los efectos jurídicos que eso pueda tener. De hecho, se tiene claro por los tratadistas en derecho que el proceso penal nunca puede llegar a tener la certeza absoluta. Nunca.
Pues si la verdad científica no genera verdades con certeza, con absoluta, pues menos la verdad procesal. Pero ¿qué le pasó a Galileo? Entonces recordemos a Galileo. Lo llevaron a juicio. Y entonces, en el juicio, la Inquisición romana, yo siempre he dicho que menos mal no fue la Inquisición española, la Inquisición romana lo lleva a juicio y va a construir la verdad, porque el delito es blasfemia. Pero desde allí nos damos cuenta que la verdad procesal va a utilizar tres estrategias. No, estrategias no, tres formas de producir la verdad que se vieron en el caso de Galileo. Primero, la primera estrategia para llegar a la verdad es el conocimiento a través de la referencia. Se tenían libros, textos, creencias, se relataba cómo Dios había creado al mundo, al universo, y de últimas creó al ser humano como su obra magnífica y que todo giraba alrededor del hombre. Por eso ese conocimiento a través de la referencia que ahora lo vamos a llamar testimonio. Y por eso esta charla es interesante para mirar el testimonio y evaluarlo. Es una de las formas para construir la verdad procesal, desde Galileo. Entonces, allá en la Inquisición llamó a muchos personajes de ese momento a dar testimonio sobre quién giraba alrededor de quién. Y esa es una de las pruebas. La segunda fue el conocimiento a través de la vivencia. Ese conocimiento a través de la vivencia es el conocimiento logrado por uno mismo. Eso en psicología y en psiquiatría tiene unos elementos grandísimos, porque el conocimiento a través de la vivencia tiene que ver con la parte neuronal de la persona y con la parte psicológica de la persona y su medio ambiente, sus emociones, su conducta. El conocimiento a través de la evidencia es delicadísimo. ¿Qué hicieron en esa ocasión? Pues los inquisidores se levantaron muy temprano en la mañana y se dieron cuenta que el sol salía por el oriente. A mediodía estaba en el cenit y por la tarde se ocultaba por el occidente. Y de acuerdo a esa vivencia les quedó muy claro demostrar que efectivamente era el sol el que giraba alrededor de la Tierra. El sol sale por el oriente y se oculta por el occidente. Sin embargo, se viene a enfrentar esas dos fuentes de conocimiento para construir el proceso penal con el conocimiento a través de la investigación científica de lo que había elaborado Galileo Galilei. Porque es que Galileo no llega a plantear esa teoría porque sí. Galileo había hecho unos estudios fundamentales sobre lo que era, por ejemplo, la atracción gravitacional y lo que era el movimiento. Es que es maravilloso. Pero claro, se encuentra con una barrera en la cual su conocimiento científico no puede ser valorado o no hay una capacidad valorativa por los jueces de ese momento. Y ahí que Galileo Galilei lo sentencia la Inquisición romana. Lo desterró y al mes fue asesinado Galileo Galilei. Claro, nunca la Inquisición romana asumió la responsabilidad de la muerte de Galileo, pero murió Galileo. Ahora bien, sigamos con nuestro base. Miremos el primer aspecto que es el conocimiento a través de la vivencia. Veámoslo. Es claro que la vivencia aporta mucho conocimiento, porque dice el conocimiento derivado de la vivencia es una forma de comprensión construida mediante la experiencia directa y subjetiva del sujeto frente a la realidad.
Es un conocimiento integrador porque integra los componentes emocionales, perceptivos, cognitivos, simbólicos. Pero este conocimiento es un conocimiento que históricamente ha tenido una relación estrecha con el conocimiento científico, con el conocimiento racional deductivo. Por eso es que mire este conocimiento y obedece a la pregunta inicial de si hay relación entre la criminalística, las ciencias forenses, la criminología. Esta forma de conocimiento es un conocimiento que adquiere validez en la medida que se integre con otros conocimientos. ¿Me explico? No vale la pena para la Inquisición romana haber visto que el sol salía por el oriente y se ocultaba por el occidente. Y no valió la pena porque nunca lo relacionaron con un conocimiento científico, con el conocimiento de los estudios que había hecho Galileo sobre gravedad y movimiento. Entonces lo tomaron como la sola vivencia por sí sola, pues no nos va a dar ese nutriente, ese conocimiento. Por eso dice que desde el punto de vista epistemológico, el conocimiento a través de la vivencia es un conocimiento que integra en cualquiera de nuestras profesiones. Siempre se nos va a preguntar, bueno, ¿y qué experiencia tiene usted? ¿Qué experiencia en derecho? ¿Qué experiencia en psicología, en criminología, en medicina? ¿Qué experiencia tiene? Y cuando le citan a uno la experiencia, pues le están involucrando es el conocimiento a través de la vivencia. ¿Es útil? Sí, solo sí. Ha sido un conocimiento integrador. ¿Integrador qué? Con la ciencia, con la técnica, con los demás aspectos, con el conocimiento racional, con el conocimiento normativo también, obviamente. He ahí el valor del conocimiento a través de la vivencia. Entonces, si en este momento fueran a operar a alguien de mi familia, por ejemplo, fueran a hacer una cirugía de corazón abierto, yo le preguntaría al cirujano, ¿cuántas cirugías hizo el último año? Porque quiero evaluar el conocimiento a través de la vivencia. Pero yo sé que ese conocimiento a través de la evidencia tiene que estar relacionado con el conocimiento a través de la parte científica. Y le preguntaré sobre los casos, cada uno de los casos y la sobrevida y todo. Eso es el valor que tiene la vivencia. En el caso de Galileo, se tomó la vivencia como tal. Es decir, hoy lo podemos ver como si se realiza una inspección. Por eso es que la criminalística nunca puede estar alejada de la ciencia. Y esa es una de las respuestas que pedía el doctor inicialmente. El conocimiento de la inspección, el conocimiento que al investigador le da la inspección al lugar, la inspección al cadáver, por ejemplo. Ese conocimiento criminalístico, ese hallazgo de elementos materiales probatorios, siempre tiene que estar relacionado con el conocimiento científico, el conocimiento de la física, de la química, de la biología. Siempre tiene que estar relacionado. Ahora, vamos a ver que el conocimiento también de la criminología tiene que estar intrínsecamente relacionado con la conducta, con los hechos, con el lugar de los hechos y con las ciencias. Es más, pues la criminología es la integradora de todos esos conocimientos. Miren ustedes entonces cómo el conocimiento a través de la vivencia tiene estos aspectos interesantes. Comencemos desde abajo a la izquierda. Dice, conocimiento, es un conocimiento experimental o vivencial. Es empírico porque a veces se obtiene del propio trabajo. ¿Sí? Mucha de la experiencia se obtiene de hechos no planeados.
¿sí? Entonces, ese conocimiento que surge con la experiencia, por ejemplo, miren, cuando uno dice, ¿quién sabe montar en bicicleta? No, yo sé montar en bicicleta. ¿Cómo logré el conocimiento de montar en bicicleta y puedo montar en bicicleta hoy? Pues a través de la vivencia. Pues fue un conocimiento experimental, vivencial. Yo les confieso que al principio yo me caía de la bicicleta y tuve entonces que aprender con mi propia experiencia, con la realidad, a entender que para mantener el equilibrio tenía que aumentar la velocidad. Y aprendí a montar en bicicleta. Entonces es un conocimiento vivencial. Es subjetivo, sí. En muchas ocasiones cita uno su propia experiencia y ustedes van a ver que en muchos textos y en muchas audiencias judiciales al perito se le pregunta sobre su propia experiencia. Es importante, pero no es lo único. No es lo único. Pero claro, el conocimiento como es subjetivo está relacionado con su propia experiencia, por la interpretación que ha hecho de eso. Ah, eso es otra cosa. Esa experiencia, ese conocimiento tiene que llevar un análisis que debe hacer la persona y eso es lo que vamos a explorar. Tiene que haber un análisis, tiene que haber una integración allá psíquica de todos los elementos que tiene hasta ese momento la persona. Debe dentro de ese conocimiento involucrar el contexto, el contexto. Ese conocimiento a través de la vivencia, si no se involucra el contexto, es incompleto. Por eso, miren ustedes, la criminología nos va a hablar de ese concepto que influye, ese contexto, perdón, que influye en cómo actúa una persona en determinado momento, en sus motivaciones y cómo responde a esas motivaciones. Está haciendo uso de la psicología, de la psiquiatría, de la misma biología. De la misma biología. De tal manera que el conocimiento a través de la vivencia es un conocimiento transformador. Claro, claro que sí. Transforma en la medida que quien lo adquiere, lo integra y lo empieza a relacionar con sus propias experiencias y con otros factores de contexto. Ahí hay un ejemplo, dice en psicotraumatología, una persona que ha sobrevivido a un evento violento ya empieza a tener un conocimiento muy, muy particular sobre lo que es el miedo, sobre lo que lo puede llevar a unas circunstancias diferentes a las comunes. Y ese conocimiento a través de la evidencia es un conocimiento transformador. Educa, educa. ¿Cuántas veces hoy no estamos escuchando que no se requiere ir a una universidad para tener conocimiento? Eso es verdad, pero depende del conocimiento, si es una vivencia transformadora. Ahora bien, dentro del derecho penal, esa vivencia, ese conocimiento tiene que demostrarse. Ese conocimiento a través de la vivencia tiene que tener una estrecha relación con la verdad narrativa. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de un estudio de un cadáver y voy a llegar al análisis y a una conclusión, me van a preguntar entonces qué experiencia tengo y yo voy a responder sobre eso. Pero esa experiencia y ese conocimiento tiene que ir en estrecha relación con lo que yo haya visto, con lo que yo haya manejado, con los hechos, con el relato que he hecho sobre el cadáver o con los testimonios. Miren el conocimiento a través de la criminología, cómo debes tener estrecha relación con un contexto social, con un contexto económico, con un contexto vivencial. Por eso debe tener una estrecha relación con una verdad narrativa.
Y eso, entre otras cosas, es lo que se va a evaluar, ¿no? Eso es lo que se va a evaluar. Claro, viene el otro conocimiento que utilizaron en la de Galileo, los testimonios, el conocimiento a través de la referencia. Sobre este conocimiento, la historia de la humanidad tiene mucho por qué. Digamos que es la fuente de la verdad que a través de la historia de la humanidad más se ha utilizado en los sistemas judiciales en el mundo. Sistemas judiciales como antiguos, yo citaba Babilonia, los hebreos, los griegos, en nuestra era los romanos, los germanos, los ingleses. Bueno, la justicia ha utilizado mucho este conocimiento, el testimonio. Y miren ustedes que en el caso que del video que vimos, pues se tiene ese conocimiento testimonial. Y ahí es donde yo decía, bueno, vamos a buscar elementos de juicio para evaluar un testimonio. Que creo que eso hace parte del trabajo que tienen que hacer. El testimonio a través de el testimonio, pues visto desde ya en un ambiente judicial, ¿cómo lo vemos? Se dice que el testimonio se entiende como una reconstrucción judicial de los hechos obtenida a partir de la narración humana de un acontecimiento. Pues ese conocimiento tiene esos elementos que están allí en blanco: percepción, memoria y comunicación. O sea, ese conocimiento debe haber sido percibido. Neurológicamente nos tocaría hablar de los sentidos, percibido a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto, ¿cuál me queda? El tacto o el gusto. Pero neurológicamente nos tocaría hablar, y ese es un tema interesante, pero ahorita no lo vamos a desarrollar, para demostrar cómo esa percepción implica que el conocimiento tiene que viajar desde el estímulo, llámese estímulo, la situación externa que se va a conocer. Entonces es un conocimiento que tiene que viajar desde el estímulo hasta la corteza cerebral. Cuando llegue a la corteza cerebral es cuando le vamos a llamar percepción. Solo hasta que llegue a la corteza cerebral. Y esa vía tiene unos factores tanto físicos como es la corriente eléctrica, químicos, los neurotransmisores, orgánicos. Y por eso es que ese testimonio puede ser evaluado por un psiquiatra, porque el psiquiatra es un médico que va a evaluar esos aspectos de transmisión de la información desde el estímulo hasta la corteza cerebral. Ese terreno hay que evaluarlo muy bien, porque esa información cambia en esas vías. ¿Sí? Como les digo, hay un terreno de las vías eléctrico, un terreno neuronal. Óyeme, pues si nosotros sabemos que una corriente eléctrica en un cableado puede sufrir alteraciones, pueden haber saltos de corriente, claro, el cable puede ser que no tenga la competencia para transmitir esa corriente eléctrica, esa cantidad de corriente eléctrica. Ustedes se dan cuenta que hay cables delgados, cables más gruesos, dependiendo de la cantidad de corriente eléctrica que vaya por ellos. Igual en el cuerpo humano. Y eso puede hacer que la información se cambie. ¿Y cómo la va a pasar de una neurona a otra? Ya no es por corriente eléctrica, es con el uso de neurotransmisores. ¿Y eso qué? Hay que producir un neurotransmisor con ciertas características. Quien va a recibir el neurotransmisor tiene que tener un receptor que se acoja a esas características.
El espacio que hay entre una neurona y otra debe estar libre porque o si no, el neurotransmisor se va a enredar por el camino y no va a llegar al receptor. Una vez llegue al receptor, a la neurona receptora, esa información que les ha llegado por un neurotransmisor, que es una sustancia, debe ser interpretada, debe generar otro voltaje, etcétera, etcétera. Y por eso es que el psiquiatra entra a estudiar todos estos temas. Y allí la recordación, ese es otro elemento, la recordación y la comunicación. Y vamos a ver cómo esos elementos de recordar, o sea, memoria y comunicación, pues le van a competir también al psiquiatra, pero en parte también al psicólogo. Veamos algunos aspectos. Por eso es que la verdad del testigo, dice, está mediada por la percepción, lo que les acabo de decir. ¿Cómo le llegó a la corteza cerebral? Yo puedo decir, uy, está haciendo calor. Otra persona dice, no, está haciendo frío en Bogotá. La percepción es diferente. La memoria, el lenguaje, las emociones que pueden, ahí entra el terreno de la psicología, el mismo contexto que influye sobre esa percepción y en el juicio las reglas procesales y la valoración probatoria. ¿Cómo la van a valorar? Entonces uno se pregunta, ¿el juez sabe de estos elementos? ¿El abogado sabe de eso? Porque esto tiene elemento mucho de ciencia, todo esto es ciencia. Sin embargo, el testigo va a funcionar como un observador, como receptor de información, como intérprete o un narrador de acontecimientos. En el video vimos una entrevista, o se supo de una entrevista. El entrevistado, pues, en teoría era el testigo, pero funcionaba como narrador de un acontecimiento. Y ahí vienen los elementos, ¿no? De memoria, todo eso. Por eso este acápite, el testimonio no es solo información, es experiencia subjetiva, narrada. Y por ello siempre hay que tener en cuenta la interpretación de los hechos, las emociones, el significado que cada persona le da a lo que ha percibido. Cada persona da un significado diferente. Por eso es que dos personas pueden presenciar el mismo hecho y narrarlo de manera distinta. No es sino que le preguntemos a los hinchas de Santa Fe y de Millonarios, yo soy de Santa Fe, Santa Fe y de Junior, cómo jugaron sus equipos en el último partido y cada quien va a decir, no, yo lo vi así, jugó y el otro no, jugó así. Hombre, todo depende de la interpretación, la emoción, los significados que tiene cada elemento. El testimonio no es una reproducción exacta de la realidad. Luisa, ¿vas a intervenir? Sí. Sí, doctor, muchas gracias. Es que en el ejercicio que nosotros tuvimos, pues yo entendí que un psicólogo lo que hizo fue un análisis de una pues prueba recolectada previamente y se refirió a un análisis de un informe de policía judicial y al análisis de una entrevista del menor. En esa audiencia le preguntan al psicólogo que haga un análisis también sobre la credibilidad del testimonio. El psicólogo dice que él no tiene la capacidad de pronunciarse sobre la credibilidad del testimonio. Entonces, mi pregunta es, y que realmente me surge la duda con respecto a ello y en la práctica es, si una persona, digamos, él está ejerciendo el mismo rol del psicólogo, no intervino directamente en la entrevista, aún así no puede hacer un análisis de la credibilidad del testimonio con los elementos documentales o la entrevista misma que tiene. Es necesario que él esté presente ahí mismo en esa entrevista para poder hacer un análisis de la credibilidad del testimonio. ¿Sí me hago entender, doctor? Sí, sí, sí. No necesariamente. Lo que pasa es que es una entrevista
es una entrevista. La verdad, eso, lo que yo es una entrevista que duró como 16 minutos y tal vez no tiene los elementos que pueden llevar a que se valore la credibilidad o no. La credibilidad tiene unos elementos muy precisos. Claro, quien puede manejar mejor la credibilidad es quien hizo la entrevista, ¿no? Porque pudo sopesar todos los aspectos cognitivos de la persona, ¿no? Su memoria, su relación con el contexto, ya lo vamos a ver. Él sí pudo, pero aún si él no hubiera estado, pero hubiese tenido toda una entrevista suficiente que tuviera los elementos suficientes, pues a lo mejor sí podría haber dado su opinión, pero lo que entiendo es que era una entrevista que había durado unos muy pocos minutos y él lo señala desde el comienzo diciendo, no, pues esto es muy poco, ¿no? Sí, Ah, bueno, sí, señor, sí. Es que me surgió esa duda precisamente porque él dijo como no, es que yo no tengo la capacidad para hacer el pronunciamiento sobre ello porque incluso estaría como basándome en hechos ficticios, algo así, como que estaría basándome en suposiciones. claro, Entonces sí, con ello me surgió. Y claro. bueno, y lo que yo respondí en el taller es que pues a pesar de que él no esté presente, sí tiene la capacidad de pronunciarse frente a la credibilidad del testimonio, porque esa es una de las principales funciones de la evaluación psicológica. Sí, Entonces, pero mire que la capacidad depende de los elementos que encuentre. Por lo tanto, él no tenía la capacidad porque no encontró elementos, ¿sí me hago entender? Entonces, a mí me parece que la respuesta fue correcta la de él cuando dice, no, es que no tengo la capacidad porque la capacidad de él se basa en los elementos que encuentre en la entrevista. Si en la entrevista no encuentra los elementos, pues hombre, nunca va a tener la capacidad para eso. ¿Sí me hago entender? sí, Es doctor, de acuerdo. En ese caso en particular se la respuesta complejiza un que él poco la dio es situación, correcta. pero en términos generales, en la práctica, sí es posible. Es posible, sí, solo si los elementos existen. Porque a priori no podemos decir que es posible. Claro. Ah, bueno, sí, señor. Sí, sí. Entonces, que quede eso claro. ¿Correcto? Doctora Paula iba a intervenir también. Sí, Doc, recordar que específicamente el doctor Belisario Balbuena lo que hizo fue una refutación pericial, o sea, una metapericia, a una entrevista de 13 minutos que hizo un trabajador social. Bueno, yo discuto eso de pericial, ¿no? Pues, Yo se los dije hace 15 sí, días. Doc, pero es válido en el ejercicio probatorio, así aparece el Código de Procedimiento Penal. El Código Básicamente, como te Procedimiento decía. Penal, vea, yo hasta lo contradigo. Usted sí sabe que ese Código Procesal Penal, Ley 906, es fiel copia, es que los colombianos somos excelentes para copietas, fiel copia del Código Procesal Penal de Puerto Rico. Fiel copia. Ay, sí lo sabré yo. Por eso es que no le creo a eso de perito testigo. Y sí me escucharon hace 15 días, ¿no? Que señor, no. Y créame que lo que hizo no es una pericia. Ya ahorita lo vamos a ver cómo el conocimiento científico para volverse a llamar pericial, entonces va a tener otros elementos. Continuemos con este último acápite que dice que el testimonio no es una reproducción exacta de la realidad. Eso es verdad. O sea, el testigo no va a señalar lo que fue la realidad. El testigo selecciona la información, la interpreta, la puede olvidar, la reorganiza. De hecho, hay un ejercicio que lo leía yo en un texto en psicología, ya no me acuerdo, sobre un testimonio de los sueños. Entonces, ese autor tomaba varios de los voluntarios que se acercaban a él a contarle que habían soñado y él les hizo un ejercicio muy simpático y les dijo, vea, cada uno de ustedes cuando sueña algo me lo va a escribir sin decirlo nada a nadie, me lo va a escribir recién se despierte, después de haberlo escrito guardan ese papel y ese día, en esas siguientes 24 horas, usted va a contar a diferentes personas lo que soñó. Y al día siguiente
usted me va a volver a escribir lo que soñó, no la noche anterior, sino la noche tras anterior. Y vamos a comparar su escrito del día de la mañana que se despertó, habiendo soñado eso, y del escrito a las 24 horas. Y lo que encontró es cómo la persona, para volver a relatar su sueño, tiene que haber reinterpretado el sueño en su cerebro, lo reinterpreta, ha olvidado unos aspectos, pero los complementa con otros, es decir, siempre en el proceso de memoria hay puntos de olvido, pero que van a ser llenados, complementados de acuerdo a la experiencia de la persona o a su cerebro, básicamente. Y eso hace que ese sueño relatado, recién se despertó, es diferente al sueño relatado 24 horas después. Y eso lo vemos en el testigo. En psicología, el olvido, la memoria, es fascinante explorar. Y cómo cada uno de nosotros tenemos como herramienta para nuestra cognición, en herramienta defensiva, suplir esos vacíos de memoria. Y por eso esos recuerdos los llevamos a la racionalidad. Tanto ahí que hay un adagio que dice que si una mentira se repite muchas veces, se convierte en verdad o la asume como verdad. Porque vamos involucrando en nuestra psiquis, en nuestro cerebro, una serie de elementos que suplen esos puntos de olvido. Bueno, y por eso habla de reorganiza recuerdos. Claro, los recuerdos los reorganizamos. Completa vacíos, sí, reconstruye la narrativa. La narrativa es importante porque el testigo se enfrenta a tener que hacer una narrativa en términos que no son fáciles. Mire, quien ha estado en una audiencia de juicio que no sea abogado, porque los abogados sí están acostumbrados a eso, no es fácil hablar. Uno se intimida, la solemnidad de la audiencia, todo eso, de tal manera que el cerebro de la persona tiene que reorganizarse en su narrativa. Y la memoria no es como una cámara de video. No, 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 no. Lejos. Entonces, esa memoria se convierte en una reconstrucción dinámica. Lo que usted no recuerda, lo que usted olvida, pues lo va a suplir con otros elementos que su cerebro le pone a disposición. He ahí, entonces, que vamos a tener al testigo en la audiencia. ¿Sí? Mire, por eso es que no, yo hace 15 días dije, no existe la figura de perito testigo, no existe, eso es un invento de los abogados. Es que son maravillosos ustedes los profesionales en derecho, se inventan unas cosas divinas, unos términos como uno de los términos era la prueba reina, por ejemplo, un término de abogados, prueba reina. Bueno, perito testigo. Bueno, mire, por eso es que el perito es diferente al testigo. Nada de lo anterior se cumple en el perito. Nada, nada de lo anterior. Porque el perito no suple los recuerdos. El perito lo que ha hecho es una metodología, ha aplicado una metodología, tiene un conocimiento, la ha validado, la estándar. No, no, no. Nada de lo que he dicho se aplica para un perito. ¿Sí es de qué? No utilicemos al rompe esos términos sin darles un valor, porque terminamos en esto. Entonces, cuando el perito está en el juicio, ¿cómo se debe valorar el testimonio? ¿Cómo se valora hoy en día un testimonio? Con una coherencia. Coherencia. ¿Qué significa coherencia interna? Que una idea se complemente con la siguiente. Y con la siguiente. Eso se habla de un testimonio coherente.
coherente. Si escuchásemos, por ejemplo, un testigo del homicidio de Miguel Uribe, que dijera, por ejemplo, minutos antes de que, unos segundos antes de escuchar el disparo, que yo estaba cerca de él, eh, escuché como una voz que venía del cielo que decía, ya, hágalo ya. Escuché los eso y salí corriendo. A ver, esta idea, a ver, ¿cuál es la integración de las dos ideas? La voz celestial que ordenaba, hágalo ya, y el instante del ruido del disparo. Tiene que haber coherencia, es decir, tiene que haber ligazón entre una idea y otra. Ahí se podría discutir, no, eso no es coherente. Otra forma de valorar el testigo es la persistencia. En la narrativa, por eso se le va a preguntar o se le interroga al testigo desde diferentes ángulos para mirar esa persistencia. Es como el criminalístico que encuentra una mancha de sangre en el piso y tiene que evaluarla desde diferentes ángulos para saber si esa mancha es por goteo, por salpicadura, por contacto, por escurrimiento. Hombre, ¿cómo lo puedo saber? La tengo que mirar desde diferentes ángulos, porque si yo veo la mancha solo desde un ángulo, miércoles, no sirve. Me la van a cuestionar, porque yo tengo que decir de qué es esa mancha, si es por salpicadura. ¿Por qué dice usted que esa mancha es por salpicadura? ¿Cuáles son las características? Y entonces ahí tiene que haber persistencia. Yo tengo que mirar que esta característica se entrelaza, se tiene correspondencia con la misma característica dentro de otro ángulo. Tiene que haber espontaneidad. Claro, eso lo evalúa muy bien el psicólogo, la espontaneidad. Se refiere a que su relato debe corresponder a lo que vio, olió, escuchó, degustó, tocó, lo que sea, a su percepción. No tiene que haber elementos integradores, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de Michele Tarufo, eso qué espontáneo es. Pero lo más interesante del testimonio cuando lo tengan que valorar, tiene que haber una corroboración. Y ahí volvemos a la pregunta maravillosa que hizo el doctor al comenzar la charla. Tiene que haber una correlación con el estudio de criminalística y el estudio de un comportamiento criminal que hace la criminología. La criminología. Le cito, Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito hacía relatos de cómo él relataba y escribía. Recuerden que él llevaba un diario, ¿no? Luis Alfredo Garavito anotaba todo. Él llevaba un diario y escribía todo. Pero aparte de que escribía todo, en la audiencia, en el juicio de Luis Alfredo Garavito, él tuvo que hablar de eso. Y decía y describía las situaciones en las cuales se había relacionado con los niños. Recuerde que él asesinó en Colombia 92 niños entre los 8 y los 12 años. En Ecuador, 4. Pero siempre se miraba la correspondencia de esa versión con los estudios de criminalística del lugar de los hechos, con los estudios de anatomía patológica, de los estudios de los cadáveres. Siempre se hizo eso. O si no, no se le daba credibilidad a ese testimonio. Él era testigo contra él mismo. Por eso también debe haber compatibilidad con los elementos materiales probatorios. Es ahí que valdría la pena reflexionar, sobre todo los abogados, si entienden que es un elemento material probatorio. Porque cuando no se entiende, entonces vamos a integrar cosas que no son elemento material probatorio. O lo peor, que no sabemos por qué es probatorio.
Y se le escucha muchas veces a un abogado decir, no, es que yo tengo los elementos probatorios, yo tengo las pruebas. Vaya uno a saber qué tiene. Pero siempre debe haber correspondencia, compatibilidad con el relato del testigo. Lo siguiente que está ahí, la ausencia de móviles, de móviles espurios, o sea, de intereses por parte del testigo. Veamos el caso Colmenarios. Caso Colmenarios, que es el caso donde se aísla la ciencia, se borra la ciencia. Los fiscales impidieron que borrara la ciencia. Incluso nuestra candidata a la vicepresidencia, Marta Lucía Zamora, que yo le explicaba esto cuando ella estuvo encargada del caso, era fiscal ante la corte en su momento. Y yo hablaba con Marta Lucía y le decía, mire, una cosa es lo que dicen los testigos y otra es lo que dicen, y por eso le facilité que se reuniera con cirujanos maxilofaciales para analizar las fracturas que tenía el joven Colmenares, que desvirtuaban ese relatos de que lo habían golpeado, que no sé qué. Pero bueno, ¿a qué voy? A que tenían que verse los móviles de esos testigos. Recuerden que en ese caso 3 de los testigos fueron condenados por falso testimonio, recuerden. Es más, recuerden cómo el fiscal que llevó casi el 70% de la investigación estuvo involucrado en un proceso que finalmente no concluyó en nada después de 10 años. Pero bueno, el otro punto, la credibilidad, racionalidad o verosimilitud. La credibilidad racional tiene que estar de... ¿Qué significa racional? Que se integre con las demás áreas, que se integre racionalmente el testimonio con la criminalística, con la criminología, con las ciencias forenses, con la física, la biología, la química, todo eso se integre racionalmente, que exista un proceso de racionalidad, como se entienda, de causa-efecto, de producto, resultado, bueno, por los tanto, se requiere que el testimonio se integre con los elementos probatorios, con los peritajes, con los documentos y, ojo, con el contexto. Y ahí parte de la respuesta que le estoy dando. No, es que esa pregunta que hizo el doctor, mire todo lo que ha permitido. Mire, ¿quién integra? ¿Quién debe integrar eso? O sea, si ustedes van a evaluar un testimonio, que yo no escuché nada de esto en la pericia de este doctor en el video, nada de eso lo escuché. ¿Cómo para evaluar ese testimonio tengo que, bueno, venga a ver, qué elementos probatorios hay? ¿Qué pericias se le han hecho? ¿Qué documentos tengo sobre eso? Qué interesante hubiera sido si a la víctima, el niño me parece, le hubieran pedido la historia clínica, oye. Creo que nunca le pidieron la historia clínica. ¿Y por qué la historia clínica? Porque allí vamos a encontrar el documento que revela toda la serie de hechos que pudo haber vivido ese niño en ese periodo. La historia clínica. Si bien nadie había denunciado eso antes, a donde sí lo llevaban era al médico. Uy, pero no hay nada. Y el contexto, ¿dónde se conoció el contexto? ¿Dónde por parte del experto en psicología nos habla del contexto? Solo se limita a el análisis, por eso digo que no es pericia, es un análisis de una entrevista que se le hizo. No más analizó la entrevista, pero no es pericia. Mire todo lo que hizo falta. Mas, sin embargo, de dientes para afuera se presenta como un dictamen pericial. Por favor. Por favor.
Ahí cito una frase de una postulado de Michele Tarufo. Dice, sostiene que la verdad procesal no debe entenderse como la simple persuasión subjetiva del juez. ¿Qué es lo que sucede? Mire, en los libros de Michele Tarufo, nos menciona, ustedes pueden encontrar en PDF una gran cantidad de libros de Michele Tarufo y conferencias en Colombia por YouTube, lo pueden encontrar, busquen a Michele Tarufo. Ustedes van a encontrar cómo Michele Tarufo dice que a la verdad procesal se llega por convencimiento y que la ciencia se ha convertido en un instrumento retórico persuasivo. Esto es interesante, esa teoría. La ciencia es un instrumento retórico persuasivo. Y recuerden que es la retórica que está de moda por estos días. La retórica es el arte de convencer. ¿Quiénes son los que más saben de retórica? Los políticos y los abogados, porque es el arte de convencer. Y el proceso penal de hoy en Colombia es un proceso retórico, retórico a todas luces. Se intenta convencer al juez, pues al punto que, como el juez lo único que tiene de estándar es más allá de la duda razonable, pues es un proceso retórico donde unos intentan generar la duda y otros resolver la duda. Doctor Alejandro, dígame. A un punto que usted tocó al principio y que quisiera realzar también, es por la experiencia de un profesor mío de criminalística, que justamente decía que muchos abogados, a pesar de que tienen el Código Procesal Penal a un lado, muchas veces no lo toman en cuenta y muchos procesos se caen. Entonces decía, ¿no sabes cómo hago dinero yo? Que soy criminalista y era ex policía de la científica, digamos, siguiendo los pasos que simplemente dice el Código Procesal Penal, y entonces hago que los juicios digamos, vayan a mi favor, porque muchos abogados no toman en cuenta eso, ¿no? Y al mismo tiempo también la fuerza policial. Entonces, es como que pongamos, no sé, la sangre hay que recolectarla de tal manera. Y lo hizo de una manera que no es. Listo, eso no sirve, se cayó el proceso. Claro, Simplemente quería como decirle a usted ese pequeño detalle que es muy, muy, muy importante. doctor Alejandro, usted ha dado, vea, con el núcleo del problema. Mire, ¿cuál es el papel de los acusadores y de los defensores? Bueno, el del papel del acusador es investigar y bueno, sabe investigación, pero el papel de un defensor, y no sé si aquí hay defensores en la audiencia, pero el papel del defensor es siempre buscar los defectos de la investigación que realizó el ente acusador. Es más fácil, porque al encontrar esos defectos, esos vacíos, esos vicios, genera la duda. De hecho, ese axioma de que la duda favorece, es un axioma en derecho, que la duda favorece al procesado, es el axioma que les da más dinero a... Claro, claro, no solamente los abogados, que es lo que, cómo buscan controvertir un dictamen pericial, generando la duda, la duda, la duda, y buscando la duda. Claro, es lo más fácil. Doctor Jesús Camilo. Muchas gracias, profe. Justamente ahora que toca este tema y viendo lo que vimos en esta última actividad que ha sido como un poco el tema de discusión, yo ejerzo como defensor y aprendí justamente que algo que aprendiendo en esta materia habría sido mucho más fácil, y es que tuve la oportunidad de hacer un contrainterrogatorio, una perito, una experta en psiquiatría forense, que lleva 20 años ejerciéndolo, y partimos, o sea, en esa pericia, justamente quería traer la colación por eso, partimos de un hecho que la actividad ya me habría dado lugar para desarmarlo, y es que estábamos analizando una incapacidad de resistir. Ella tenía que analizar si una víctima había sido puesta en incapacidad de resistir
porque habían construido la teoría alrededor de que estaba en incapacidad de resistir por un episodio de despersonalización interno, como de un Ya. episodio de ansiedad. Lo primero que me le responde el aperito cuando le pregunto por el motivo de la peritación, que dice exactamente analizar sobre el estado de inconsciencia o la incapacidad de resistir de la paciente, me dice directamente, no, la psiquiatría no puede hacer eso. La psiquiatría no puede categorizar eso porque eso es un término jurídico que se Ah, inventaron sí, ustedes los abogados sí, y sí, yo sí, sí. como psiquiatra no puedo hacer eso. Teniendo herramientas, Sí, que me critico pero un ella, poco en este momento, es, claro, sí, si atacamos desde ese punto y usted me viene a hablar en 16 páginas durante 1 hora y media de algo que usted no puede hacer, ¿qué es lo que estamos haciendo en el juicio? Entonces no, vemos, al menos en ese pero, caso, como, discúlpeme, como casi que el desconocimiento del trámite de cómo funciona realmente ese alcance de la práctica pericial, también puede ponernos a veces en cuestión a los abogados de saber cómo no, llevar o no llevar. claro, mire, Continúe, pero perdón. la respuesta que me cuenta, doctor, es totalmente lógica. En psiquiatría ni en psicología existe el término incapacidad de resistir. Lo que ella le contestó es totalmente, es un término jurídico. Por lo tanto, ella, que no es abogada, que es psiquiatra, pues no puede responder por eso. ¿Quién responde por eso? El abogado. El abogado va a tomar los elementos científicos del análisis psiquiátrico de su voluntad y lo que debe hacer el abogado es explíqueme eso para yo entenderlo, pero tal vez no le pidieron que explicara. Pero quien debe interpretar y llegar a la conclusión de que estaba en incapacidad de resistir es el abogado. Uno no puede decir eso. Hay cosas que en derecho las decimos nosotros, pero porque también son parte de la ciencia. Por ejemplo, maltrato infantil es un diagnóstico médico. Tortura es un diagnóstico médico. Yo puedo hablar de tortura. Cuando nosotros los médicos decimos homicidio, es un concepto médico, es una manera de muerte. Pero mire tan diferente, homicidio dicho por usted, doctor Juan Camilo, como abogado, homicidio es un tipo penal. Y nosotros como tipo penal no lo podemos decir. Pero sí lo decimos como manera de muerte. Entonces, hay que tener en cuenta esos límites que nos pone el derecho y la ciencia. Y por eso es que esta doctora le dijo, no, es que yo no puedo decir eso. Claro, en esos términos no lo puede decir. Lo dirá en otros términos. Claro, y justamente el cierre, después de ya cuando llegó la sentencia del proceso, finalmente la prueba por ese motivo terminó teniendo no tanto valor como se esperaba. No fue una sentencia absolutoria, no. El mundo de la defensa no es tan chévere de que podamos generar dudas siempre. Pero lo que decía, y son dos puntos. El primero era una crítica hacia la fiscalía y hacia el cuerpo, hacia la metodología de investigación y hacia el cuadro de trabajo de investigación que le hacía el juez y era, ¿usted cómo me presenta a un testigo experto al que le da una misión que me va a decir que no puede cumplir? Constrúyala de forma diferente, déle instrucciones más claras a sus expertos o a sus peritos, porque si Sí, no es ahí justamente donde sí, se va acabando con la prueba acabar. pericial, Sí, porque es señor. que si abrimos el contra con decir, no, yo no puedo decir eso, Claro. exacto, O sea, hay una exacto. gran debilidad entre la preparación. Si el perito era perito de parte de la acusación, era la acusación la que tenía la capacidad para hacer valorar eso. Si su pregunta había estado en el contrainterrogatorio, la fiscalía debió en el recontrainterrogatorio hacer esa claridad. Pero esa incapacidad de los fiscales, de los acusadores en general, del sistema, que no entiende, y por eso estamos hoy ahí, la valoración científica. Es que hay un divorcio entre la ciencia y el derecho grandísimo, grandísimo. Eso se ve en los juicios. No se entiende al científico, no se entiende al jurista. No, nosotros los que manejamos la ciencia no entendemos al jurista y el jurista no nos entiende a nosotros. Imagínense. Bueno, volvamos a lo que decía Michele Tarufo. Yo les decía entonces cómo habla de que la ciencia es un elemento retórico persuasivo.
Por eso Michele dice, el testimonio debe fundarse en racionalidad, comprobación, control contradictorio y estándares. Uy, este tema está, Colombia no tiene estándares. No tiene estándares. El único estándar que tiene es, vuelvo, insisto, más allá de la duda razonable, que eso no pasa de ser una posición emocional, ¿no? Con un estado psíquico de la persona, más allá de la duda razonable. Bien, por eso el testimonio debe entenderse como una reconstrucción de los hechos pasados a partir de narraciones humanas sometidas a valoración crítica, contradicción y comprobación probatoria. Solamente. Pero si usted no lo somete a eso, nada. Por ello el testimonio no reproduce la realidad de forma pura, nunca, jamás, sino que se traduce en la experiencia humana, en la prueba judicial. Y esta traducción siempre estará mediada por la psicología, el lenguaje y las reglas del proceso. Mire cómo entonces actúa el testigo, o sea, las etapas psicológicas en el testigo. La primera etapa, tienen ustedes que saber cómo se volvió testigo. ¿Cómo se volvió testigo? Es decir, si yo quiero evaluar la pregunta que decía, por ejemplo, que me hacía la doctora, ahorita me olvidé el nombre, yo quiero evaluar el testimonio y por eso el doctor Balbuena dijo, no, es que no tengo los elementos para evaluarlo. Pero yo si quisiera evaluarlo, yo tendría que tener estos puntos de estas etapas claros. Por ejemplo, la percepción. Aquí la percepción depende de su sistema nervioso. ¿Cómo pensarán ustedes de un testigo que percibe por vía visual algo si tiene efectos visuales? Yo, sin gafas, no creo que sea un testigo visual y creíble. No. Entonces, su situación neurológica, sensoperceptiva, el estrés, la distancia, la tensión, el miedo, las situaciones de intoxicación o de el uso de prejuicios, creencias, culturas. Eso hace que afecte el testimonio, la percepción. Por eso es que les digo, dos hinchas que asistieron, el hincha de Santa Fe y el hincha del Junior, la percepción tan diferente que tienen de un mismo partido. El segundo punto para el testigo que hay que evaluar es su memoria. ¿Cómo fijó la memoria? El evento debe almacenarse mentalmente. Y estos elementos al almacenarse consolidan recuerdos, se unen a otros recuerdos, se entrelazan con recuerdos. Y eso lleva en muchas ocasiones a distorsión de los mismos recuerdos. O puede llegar a la amnesia. A la amnesia. Al famoso estado de shock postraumático. La amnesia. Claro, sí, señor. Y eso se demuestra por el psicólogo y el psiquiatra sobre todo. El shock postraumático. Porque no fijó la memoria. O se fijó alteradamente. Lo tercero es la evocación. ¿Cómo se hace la evocación del testimonio? ¿Cuánto tiempo después se empezó a evocar? Y lo más interesante es que cada vez que lo evoque, el testigo le va a introducir elementos, porque al evocarlo pueden aparecer pequeños vacíos blancos que el testigo lo suple. Es por eso, por ejemplo, que en los Estados Unidos el testimonio en algunos casos es una prueba que se hace anticipada, prueba anticipada, para evitar de que al testigo le pregunten los medios de comunicación, los vecinos, los amigos, etcétera, etcétera, y que el testigo tenga que dar versiones diferentes. Además, lo deben aislar. Testigos importantes en los Estados Unidos son aislados.
y la prueba es una prueba anticipada. Es por eso, porque cada vez que se evoque ese recuerdo, van a integrarse elementos que van a suplir esos vacíos, esos olvidos. La contaminación con la memoria obedece a ciertas experiencias anteriores o posteriores a la situación que pueden contaminar el testimonio. La sugestión, los criterios tanto culturales, religiosos, cognitivos, pueden llevar a la sugestión. Y todo eso confluye en una influencia mediática. Esa influencia mediática puede estar incluso perseguida por quien lleva al testigo, por la acusación o por la defensa, que lo influyen. En los niños eso es muy frecuente eso. Y nuevamente, las conversaciones con terceros, por eso les decía yo que en los Estados Unidos el testigo se maneja de manera diferente. Y por último aspecto para el testigo, la narración. Claro, la narración tiene que hacerse en un lenguaje, en un juicio, en un lenguaje donde fluye muchas cosas, muchas necesidades, fluye el miedo, la angustia, el estrés, todo, y el lenguaje a veces no es el correcto. Y el lenguaje tiene que aplicar, ir relacionado con el recuerdo, por eso es fácil que se le olviden cosas, o el orden de las narraciones. El testigo debe tener una capacidad verbal, o si no, no se le entiende. Un nivel de educación para ser valorado. Pero indiscutiblemente hay una presión judicial que involucra emociones, el miedo, la angustia, ese estrés, esa ansiedad. Y sobre todo el miedo que le dicen cuando le toma el juramento, jura usted decir la verdad, y si no dice la verdad, eso genera estrés. Porque el miedo de tener que involucrar algo que no sea cierto o que como no recuerda todo, tiene que decirlo parcialmente. Pues ustedes ven que la respuesta del médico cuando dijo, no, yo no puedo evaluar, el médico, no, el psiquiatra, perdón, el psicólogo, el doctor Balbuena, cuando dijo, no, yo no puedo evaluar esa entrevista, pues tiene toda la razón, porque mínimo tenía que tener esto, mínimo. Sin embargo, a través de la historia, el testimonio ha sido, pues, la regla de todo el proceso, ¿no? A través de la historia de la humanidad, testigos, testigos, testigos. Hablemos un poquito de la verdad. Y en este caso, la verdad científica, traslademos, en este caso que estamos analizando, analicemos el video ese que ustedes tienen para el taller, para esta actividad, desde la ciencia. Y entonces de la ciencia de la psicología y la psiquiatría, vamos a mirar cómo se analiza la conducta humana. Recuerde y volvemos al comienzo, que les decía, ¿cuál es el objeto el objeto de estudio del derecho? El objeto de estudio del derecho es la conducta humana. Y en este caso, en el caso del video, del ejercicio que se les puso a ustedes, se intentaba evaluar la conducta humana con base en un relato, pero veamos cómo se evalúa la conducta humana desde el punto de vista de la psicología y de la psiquiatría. Recordemos que la psicología estudia la conducta y los procesos mentales mediante modelos científicos que dirigen a que entendamos, comprendamos el pensamiento, la memoria, el lenguaje, es decir, los elementos cognitivos. Pero asociado a eso nos involucramos con los procesos emocionales, tálamo, hipotálamo, hipófisis, emociones. Sumado a eso, el proceso de aprendizaje, lóbulo temporal, aprendizaje, neurotransmisores, todo eso. Y todo eso nos va a integrar la personalidad,
lóbulos prefrontales, la personalidad. Todo eso nos ayuda a entenderlo la psicología. ¿Qué personalidad tiene? ¿Cómo se comporta socialmente? ¿Cómo se comporta ante esas exigencias sociales, ante los miedos, ante las emociones? ¿Qué motivaciones tiene en su actuar? ¿Cómo son sus relaciones sociales y cómo puedo comparar todo eso con la conducta que se observó, con la que se tiene en discusión? Oh, el papel de la psicología es fundamental, fundamental. Por eso la psicología intenta responder con preguntas como, es decir, son preguntas que se plantean desde la psicología, en este caso. ¿Por qué una persona actúa de esa manera? Que llevaría a haber tenido que haber entrevistado al sujeto activo del caso, ¿no? ¿Cómo influyen las experiencias tempranas en el caso de la víctima? ¿Qué papel tiene el aprendizaje y el medio ambiente? Toca evaluarlo y la psicología lo hace. ¿Cómo se construye esa personalidad? Esa en particular, esa, la que está en juicio. ¿Cómo se modifican los comportamientos por el sujeto, tanto activo como el pasivo? ¿Qué elementos utiliza la psicología para ello? Pues claro, está la observación, claro, la observación. Por eso la entrevista, es decir, para evaluar la entrevista con un papel, no, válgame Dios, pues uno evalúa lo que está escrito, pero era necesario haberlo observado. Yo no sé si tenían el video, ¿no? Pero haberlo evaluado es importante, ¿no? Importantísimo. La relación entre el entrevistado y el entrevistador, el uso de los test psicométricos, de experimentos, de estudios. Bueno, la psicología tiene unas herramientas metodológicas maravillosas para poder entender el comportamiento humano. Pero esto lo complementa la psiquiatría. La psiquiatría nos va a complementar esto porque la psiquiatría nos lleva a estudiar, digamos que este comportamiento desde el punto de vista diferente, desde un punto de vista ya médico, neurológico, biológico, clínico, de las bases físicas, orgánicas, metabólicas, si se quiere, de situaciones como un trastorno mental o las bases biológicas de las alteraciones de comportamiento, la bioquímica del cerebro, si eso constituye una enfermedad psiquiátrica y si ese tipo de análisis guarda relación con la conducta y podemos hablar de un trastorno con base patológica, que es a una conclusión que llega el psiquiatra, si el trastorno tiene o no tiene una base patológica, que es interesante. Por otro lado, la psiquiatría va a partir de alteraciones que se dan en la neuroquímica del sistema nervioso, en su base genética. Recuerden ustedes que hoy el desarrollo de la genética nos ha permitido conocer cómo muchos de estos comportamientos hacen parte de lo que se ha llamado la epigenética, que involucra el contexto con sectores que no son genes y que eso hace que se involucren sectores sí expresivos, los exones. Y hoy el desarrollo de la epigenética es maravilloso porque puede que una persona no tenga esa condición en su ADN,
Pero la epigenética, es decir, su contorno, su contexto, su sociedad, sus exigencias, lo van a llevar a comportarse así. Uy, ese tema de la epigenética, pues, daría para toda una maestría. Las lesiones neurológicas, claro, sí hay lesiones neurológicas. Más fácil, las alteraciones hormonales, las enfermedades médicas y el consumo de sustancias psicoactivas. Pues eso sí también nos va a llevar a entender esa conducta humana. Los métodos de estudio que incluye la psiquiatría, pues sí, la historia clínica, claro, el examen mental, la entrevista, ¿no? La entrevista a la persona, la entrevista a la persona, a los amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera. No solamente la persona, pero se hace con todo. El estudio, por ejemplo, de sus documentos, sus redes sociales, su WhatsApp. Hoy que es tan fácil eso hoy. El examen mental incluye, lleva un diagnóstico clínico al uso de farmacología. Y hoy el aporte de la inteligencia artificial, especialmente en lo que tiene que ver con las neurosimágenes. Increíble, si ustedes quieren profundizar esto en resonancia nuclear magnética, cómo las imágenes para ciertas situaciones en el examen mental, ciertas situaciones como, por ejemplo, el estrés, la neurosis, y mucho más grave, psicopatías, los comportamientos que se pueden ver, los comportamientos neuronales, no de la persona, se ven reflejados en una resonancia nuclear magnética. Las situaciones de los hemisferios. No, eso es maravilloso ponerse uno a leer un poquito de eso. Bueno, y la genética, pero especialmente la epigenética. Y cómo eso nos lleva a entender, o le lleva a entender al psiquiatra, la neurología de la conducta. Mis queridos doctores, eso sin decir que el método científico, tanto la psicología, la psiquiatría, las demás áreas aplican método, las técnicas aplican método. La lofoscopia, la balística, que le digo yo, la imagenología, todo tiene método. ¿Y eso qué garantía le da? Lo que vemos aquí, reproducibilidad, refutabilidad. Bueno, quiero recordarles que la verdad científica no es absoluta. No es absoluta, eso tal vez lo hablamos la vez pasada. Nunca la ciencia produce verdades absolutas, jamás. También se ha creído que la ciencia parte de hechos. No, la ciencia no parte de hechos. Los hechos son el pasado. ¿De dónde parte la ciencia? La ciencia parte de enunciados y descripciones. Los hechos ya pasaron. Lo que tenemos son verdades relativas. Si yo voy a investigar la muerte de alguien, yo lo que tengo son las descripciones del cadáver. Al observarlo lo describo y eso, aparte, yo parto de ahí, yo no parto del hecho. Así me traigan el video del momento en que lo asesinaron. Y entonces, ¿a dónde llegamos? A las verdades relativas. ¿Por qué? ¿Por qué la verdad científica relativa? Porque la verdad científica descubrió el error. O sea, el error fue con la ciencia. Por fuera de la ciencia no hay error. Yo cuestiono eso porque aquí los juristas hablan del error, y en derecho hay conceptos de error. Realmente eso son equivocaciones. Si uno le pregunta a una persona cuándo es 3 más 2 y dice 7, eso no es un error. Eso es que no sabe sumar, es una equivocación. Si el abogado habla de error de tipo, eso no es error. Se equivocó al ensamblar o al contrarrestar una conducta con un tipo penal. Se equivocó, pero eso no es error. Vea, les cuento cuándo nació el error. Vea, les cuento, vea.
El error, vea este chisme. El error nació con Pitágoras, siglo VI antes de Cristo. ¿Cuándo nació el error? Cuando Pitágoras primero desarrolló la aritmética y después la geometría. Uno de sus grandes aportes fue ese de la geometría y él trabajó mucho sobre la diagonal que divide a un cuadrado. Y entonces recuerden el famoso teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos. Y realmente no fue Pitágoras, sino un alumno de la escuela pitagórica que le preguntó al maestro, le dijo, maestro, ¿y qué pasa con esa hipotenusa cuando los catetos valen 1? Es decir, estoy en un triángulo, en un cuadrado, y la diagonal me forma un triángulo equilátero, y los lados valen 1. Dijo, no, pues apliquemos la ecuación. 1 al cuadrado, 1, más 1 al cuadrado, 1. O sea, 1 más 1, 2. La hipotenusa es igual a raíz de 2. Y raíz de 2 no existe. Y ahí fue cuando Pitágoras descubrió los números irracionales. Recuerden que en primaria nos han enseñado que Pitágoras fue el que creó los números naturales, los fraccionarios, los decimales, los positivos, los negativos. Y al final creó los números irracionales. No existen. Raíz de 2 no existe. Ni raíz de 3, ni raíz de 7, ni pi. 3.1416, bla, 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 bla. No existen porque tienen un número infinito de decimales. Ahí sí nació el error. Y como para que me crean, si ustedes piensan que la aritmética es exacta, no es sino que se detengan a pensar en la raíz cuadrada de 4 y no me vayan a responder que es 2, porque la raíz cuadrada de 4 puede ser 2 o menos 2, cualquiera, porque menos 2 por menos 2 es 4 y 2 por 2 es 4. Y menos 2 y 2 no es lo mismo. Ahí está el error. Mis queridos doctores, vea, el error nació con la ciencia. No se confundan con que no van a pensar que la ciencia produce resultados absolutos. Eso, si acaso lo ven ustedes, es en CSI. Eso. Y eso es, voy a dejar de compartir porque ya llegó ya van a ser, y quiero escucharlos. Eso, si acaso, es cuando ustedes ven CSI, es cuando la novela de CSI les plantea que la ciencia produce verdades absolutas. Quiero dejar ahí con estos elementos de juicio que les pueden ser útiles para elaborar ese tema del análisis de ese video. Comentarios, los escucho o las escucho. Yo le haría una pregunta. Por supuesto, doctor, dígame. Digamos que, bueno, yo lo he escuchado que, bueno, ataca un poco todo el tema de que precisamente es una premisa del Código de Procedimiento Penal para llegar a la condena, ¿cierto? Se podrá condenar siempre y cuando se allegue al conocimiento más allá de cualquier duda, ¿cierto? ¿Usted estaría de acuerdo entonces, bueno, o sea, haciendo como en práctica de interrogatorio, ¿usted estaría de acuerdo entonces en que se pudiese condenar a una persona existiendo una duda, si sea mínima, sobre la comisión del delito? Mire, es que no lo puede hacer, póngame cuidado. ¿Por qué yo critico la duda? Porque la duda es un estado de ánimo. Que ¿No nos ha les ha dicho pasado? 3 veces, es un estado de ¿Cómo? ánimo, es un estado de ánimo. Porque nos ha dicho, es un estado de ánimo. Para él la Un duda estado de ánimo. razonable no Mire, existe. Depende de cómo te claro, sientas y qué sí, cuestión. Eso es lo hay que está días tratando. que uno nace, iba a decir, que hay días que uno amanece que le cree a Raimundo y todo el mundo. Y hay días donde uno se vuelve el hombre más escéptico del mundo, el hombre o la mujer más escéptico del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando
el juicio está basado en más allá de la duda razonable, el análisis del jurista, del juez, no es un análisis racional, porque ahí no hay racionabilidad, sino se llega allí por convencimiento. ¿Sí me hago entender? Por convencimiento. Y cuando se llega por convencimiento, el análisis es irracional. Por eso Michele Tarufo, con el cual caramba, me encanta el enfoque que le da, dice, la prueba pericial, la prueba científica, la ciencia es utilizada por el derecho como un instrumento retórico persuasivo. Porque ustedes los abogados utilizan la ciencia para persuadir, para convencer, para precisamente alcanzar la duda razonable. Yo le doy elementos para convencerlo. Y el testigo se vuelve a eso, o el perito. ¿Ustedes creen que el perito hoy en Colombia es controvertido? Yo me río. Un abogado me puede controvertir a mí. Y no es que yo sea pretencioso. No, sino que el abogado no sabe de lo que yo sé. ¿Quién me puede controvertir? Otro par, otro par. Ustedes los abogados, en el mejor de los casos, me interrogan, pero no me controvierten. Jamás. Y la habilidad de ustedes es saber interrogar para crear esa duda. Ay, por ustedes los abogados, perdón, pero son magos para confundir al perito y generar la duda. No, digamos que hoy no quiero sonar, digamos, un poco, bueno, que no me suene bueno, fuera de contexto. Lo que pasa es que, digamos, usted hoy, digamos, puede pensar con la comodidad de su experiencia, que usted podría llegar a un estrado judicial y usted convencer pues, al escenario, sí, a la audiencia. Pero Demostrar, yo lo convenzo. digamos, profesionales que hagan su ejercicio hoy en día, empezando, o que hicieron una práctica que no es tan común en ellos, obviamente uno puede llegar a controvertir algunas cosas. Y claro, el abogado no sabe lo que sabe el psiquiatra, lo que sabe el psicólogo, pero yo lo decía hace unos días, yo me preparo para ir a enfrentar al testigo que me van a hallar en la Claro, audiencia. Y entonces, si me van a hallar un psiquiatra, pues yo debo saber qué hace un psiquiatra. Es más, en lo posible, si es un servidor público, puedo de pronto ir y consultar su hoja de vida, venga, qué preparación tiene. Y sobre eso voy a empezar allí al tema de credibilidad, de refutación y demás, ¿sí? Digamos, lo que yo decía es porque, bueno, finalmente eh, el que decide si hay una duda o no hay una duda es el juez y para mí pues el juez debe ser imparcial. Que se presenten las cosas que se presenten, la corrupción, bueno, en todos lados está. Pero digamos que el juez, afortunadamente para el debate procesal, debe ser el imparcial que toma la decisión. Y ese juez llega, como ya lo dijimos, no a una verdad absoluta porque no existe la misma, pero debe llegar a ese grado de certeza, ¿cierto? Que es ese perfeccionamiento casi prácticamente de la verdad y es ese convencimiento al que lo llevamos a él, ¿sí? Entonces, digamos, yo diría es que si se pone en duda lo que él percibió en esa decisión de que había una duda, pues sería como también entonces poner, digamos, en tela de juicio lo que cualquier profesional pudiese hacer sobre su ramo, sobre su ciencia. no, porque lo que hay que hacer no es poner en duda, doctor, es que el futuro del derecho penal no es ese. El futuro del derecho penal visto, por ejemplo, en el derecho inglés, en el alemán, en el italiano, y mire cómo está cambiando el español, y en Norteamérica, es que el nuestro es una mezcla, el nuestro es un sancocho. El futuro no está en más allá de la duda razonable. El futuro está en esto, en uno, establecer estándares probatorios. Colombia no los tiene. En algún momento de la evolución del derecho deberán preguntarse ustedes los abogados, debo establecer el estándar. ¿Por qué un estándar? Porque primero tienen que ser conscientes que toda ciencia tiene un error. ¿Me explico? Jamás un abogado pregunta sobre cuál es el error que hay en un cotejo dactilar.
Siempre que el experto en lofoscopia les presenta el resultado, coteje estas células, estas huellas con estas y el resultado es este, jamás preguntan el método. ¿Qué es lo que tiene que el abogado hacer? Prepárese lo que usted ha dicho, prepárese, pero tenga la conciencia. ¿Qué método utilizó? Cuestione el método, averigüe por el error. Y cuando ustedes empiecen a averiguar por el error, doctor, obligan a que esto evolucione. Porque cada vez que van a preguntar por el error, van a surgir dos problemas. Un problema político, y es que pensar en el error los obliga a ustedes a pensar cuál es la probabilidad de que el juez sancione a un inocente o deje libre a un culpable. Eso es una situación política para cada delito. Y lo segundo, un problema judicial, y es que todos los elementos probatorios se les debe calcular el porcentaje de error. Hoy solo existe en genética, no más. Solo existe en genética. Y en genética de familia, ¿no? La ley en familia es el único que dice que para fijar una maternidad o paternidad por temas científicos debe tener un nivel de exclusión superior al 99,9%. Pero lo curioso, los abogados no saben qué es eso. Lo único que dicen, no, está muy cerquita el 100. ¿Ve? Y aún así, es lo único que tiene. Es el futuro, cuestionarse en el error y cuestionarnos, sabernos interpretar. Doctor Esteban, tiene la mano levantada desde hace un ratico, ¿me puede decir? Sí, profe, muy buenas noches, su merced y los demás presentes. Doc, pues primero es que le he escuchado mucho el tema de la duda como emoción y pues siempre he visto más la duda como una distorsión cognitiva o un estado cognitivo más allá que un estado emocional. Y por eso digamos que cuando uno la puede llegar a identificar más como una distorsión cognitiva, como un proceso cognitivo, pues es que se comienzan a evidenciar estas prácticas, estas nuevas prácticas que se están comenzando a surgir. Creo que no soy el primero y creo que tampoco voy a ser el último en el que ya ha comenzado a tener audiencias donde la defensa y fiscalía están preparados tanto para hacer las preguntas que ya tenían determinadas como para utilizar métodos de inteligencia artificial para comenzar a gestionar otro tipo de preguntas que comiencen a complicarnos un poquito más las respuestas que tenemos que comenzar a emitir frente al ente o, bueno, en el estrado. Uno, como por ese lado, y segundo, era como para llegar a mencionar también que, pues, es muy curioso y muy bonito ver toda esta evolución de las preguntas y de las técnicas que se están utilizando hoy en día. Y digamos que lo que más han venido criticando en las últimas audiencias que he llegado a tener es que a los expertos de mayor antigüedad son a los que más les ha venido dificultando el tema de la adaptación a las nuevas inteligencias y a poder llegar a flexibilizar un poco el comportamiento y la manera de expresar la información frente al estrado y más teniendo en consideración de que el día de hoy a uno le comienzan a citar diferentes autores debido a que tienen el acceso a la información un poco más rápido o de manera más eficaz. Uno le llegan a referir, venga, usted ya tiene el SARA, usted ya ha cuestionado el SARA, usted ya revisó estos lineamientos, el FIR revisado, y pues uno tiene que comenzar a tener un bagaje un poco más amplio para poder llegar a generar y contestar cada una de las preguntas y poder llegar a generar esa congruencia entre la información. Porque más allá de la verdad o no, pues digamos que al menos en lo que respecta a la psicología, uno siempre busca es esa congruencia entre la expresión emocional verbal y pues lo dicho comportamentalmente por la usuaria o por las personas que uno llega a valorar, y es como el eje o la columna vertebral de las valoraciones en psicología y en psicología forense, que tiene como el ámbito de más allá de la verdad, ella está haciendo, o de la veracidad, uno va a la congruencia de los elementos que ella ha llegado a aportar y haya llegado a establecer en el momento de la valoración. Por eso digamos que pues, creo que ya la doctora Luisa se desconectó, pero pues digamos que independientemente del tiempo que se haya podido llegar a emplear en una entrevista, muchas veces uno lo que más necesita es poder ver a la persona en el momento en que reacciona.
hay algunas series de televisión, Like to Me, que es como, no, si se toca la nariz es porque está mintiendo, si guiñó el ojo es porque tiene ansiedad, que si hace tal cosa. Pero pues digamos que ese entrenamiento en microexpresiones faciales, pues son multicausales y uno no puede llegar a determinar ese nivel y ese margen de error que usted bien estaba mencionando anteriormente, y más porque pues en el mundo de la psicología las pruebas de certeza son muy escasas, mientras que las pruebas de probabilidad son más bien como amplias, y por eso como hay pruebas de certeza y de probabilidad, los métodos de medición y de poder llegar a referir cada una de ellas pues comienzan a variar significativamente. Entiendo que en el mundo de la medicina, pues como su merced lo ha manifestado desde la primera hasta la última clase, el tema de las pruebas de ADN son como la carta astral que se tiene en el mundo de la medicina y pues son las que mayor grado de confiabilidad, de certeza existen. Sin embargo, en el mundo de la psicología, pues uno ya comienza a hablar más de pruebas de probabilidad. Y era como un paneo general de todo lo que hemos venido hablando y pues qué pena que me extendí un poco en la conversación, mi doc. No, 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 no tiene nada, pero sí quiero decirle algo. Primero, que fue lo primero que trató fue sobre que dijo que no se evaluaba con la emoción, la credibilidad, la emoción. La credibilidad que se pueda dar de un testimonio no es unifactorial, ¿no? Ustedes, los psicólogos, lo manejan, es multifactorial, de tal manera que con solo evaluar la emoción no pueden argumentar si es creíble o no. He ahí que ningún psicólogo ni ningún psiquiatra puede hablar de que una persona dice o no la verdad. La verdad no esto. Esos aspectos. Y muchos de los aspectos que va a evaluar la psicología y la psiquiatría lo que llevan es a un nivel de menor o mayor incertidumbre. Se maneja la incertidumbre frente a ese conocimiento. La No congruencia, sí, hay, doc. no hay, digamos, métodos, no manejamos el término certeza. Certeza no se maneja en ciencia, ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en medicina. Certeza, sino más bien probabilidades o incertidumbre, es lo que se maneja en ciencia, ¿no? Los niveles de incertidumbre. Eso es, digamos, para lo que quería complementar. Bien, óigame, mis queridos doctores y doctoras, ha sido un verdadero placer comentar con ustedes en este enfoque. Espero les haya sido útil y tienen ustedes mi correo electrónico, no sé si lo tengan. Mi correo electrónico es Valdés Moreno, los escribo. Este se los Lo, le, le escribo al WhatsApp y su merced me lo comparte. Oh, perfecto, Entre ellos. sí, Y su perfecto. merced nos puede compartir, por favor, las diapositivas, Doc, si es tan amable, las de Ah, hoy. bueno, mañana te las comparto, sí, me Vale, mandas y mañana te las comparto, ¿correcto? claro que sí, sí, señor, por favor, Doc. Listo. Entonces, felicitaciones, les deseo una feliz noche, que descansen. Hasta pronto. Muchas Gracias, gracias, Doc. Buenas doctor. noches para todos. Gracias, profe. Hasta Doctor, luego. fue un gusto. Buenas noches, Muchísimas profe. gracias, Doc. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.